Muy bien. Bien. Buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de historia. Vamos a hablar de un importante acontecimiento que se da en el mundo antiguo: las guerras médicas. Las guerras médicas va a enfrentar a dos grupos, los griegos y los persas. ¿Por qué se llamaron guerras médicas? Porque los griegos llamaban a los persas medos. De ahí su nombre, ¿no? Guerras médicas. Muy bien. Entonces, voy a ver acá el concepto. ¿Qué se entiende por guerras médicas? Bueno, son enfrentamientos que se dan entre griegos y persas. Los griegos llamaban a los persas medos, ¿no? De ahí su nombre, ¿no? Guerras médicas. Recordemos que en ese momento, al final del siglo VI a.C., los griegos tenían una notable prosperidad económica gracias a su comercio. ¿Qué buscaban los griegos, por ejemplo? Y también los persas: el control del mar Mediterráneo. ¿Y por qué fue importante el mar Mediterráneo para griegos y persas? Porque por ahí se desarrollaba el comercio, ¿no? Que era muy importante para esos dos pueblos. ¿Cuáles fueron las causas de las guerras médicas? Por ejemplo, está la ambición expansionista. O sea, los persas querían expandir su comercio por todo el mar Mediterráneo. ¿Qué más? La lucha por el comercio en el mar Mediterráneo. Ahora, el conflicto tuvo su origen en la expansión del imperio persa sobre Tracia, Macedonia y Mileto, ciudades griegas. Estas se vieron obligadas a aportar tributos, a aportar soldados, contingente de soldados. Pero el detonante de la guerra fue la sublevación de estas ciudades griegas apoyadas por Atenas y el resto de ciudades griegas. Primera Guerra Médica. La Primera Guerra Médica se va a desarrollar en el año 490 antes de Cristo. Muy bien, a ver qué dice. El rey persa Darío, que es Darío I, manda sobre Grecia un gran ejército a órdenes de Datis y Artafernes, con 600 barcos y 100.000 hombres. Los persas son derrotados en Maratón. Tenemos como héroe a Milcíades. Claro. En esta batalla Atenas era el principal blanco de los persas, y los atenienses, ante esta amenaza, por primera vez en su historia, le piden ayuda a los rudos espartanos, los mejores guerreros. Pero estos no los apoyaron, por ser tiempo de luna en cuarto creciente, y sus tradiciones no les permitían más que pelear en luna llena. En la bahía de Maratón, como dice ahí, los griegos van a obtener una gran victoria gracias a Milcíades
quien decidió no esperar a los persas en la ciudad, sino salir a enfrentarlos. La pregunta es, ¿cómo sabía Milcíades que venían 100.000 persas? Esto gracias a un personaje llamado Filípides, que va a recorrer una serie de kilómetros para avisar que llegaban los persas. Ya llegaron los persas, dice eso y se muere. Pero ya sabía Milcíades que venían 100.000 persas a enfrentarlo. Sale a tenerlo frente a ellos y los derrota en una batalla, en una bahía, Maratón. De ahí nace la batalla de Maratón. Este triunfo subió la moral de los atenienses, quienes tumbaron esa famosa leyenda de los invencibles persas. La Segunda Guerra Médica, mira, la Segunda Guerra Médica se va a desarrollar La Segunda Guerra Médica se va a desarrollar 10 años después de Maratón. El rey persa Jerjes, hijo de Darío I, organiza una expedición que invade Grecia por mar y tierra. Jerjes vence a los griegos en la batalla de las Termópilas. Héroe Leonidas toma de Atenas por parte de los persas. Vencen los griegos en Salamina. Jerjes se retira y victoria los griegos. Bueno, despechado Darío por lo que había pasado, frente a la derrota, va a jurar aniquilar a los griegos. Para lograrlo, preparó un formidable ejército, pero murió. Entonces ahora su hijo Jerjes va a continuar su obra. Va a salir de Sardis y va a buscar invadir Grecia con un gran ejército. Tan variado y numeroso era que llegó aproximadamente a ser cerca de 2 millones de hombres. El primer enfrentamiento fue en las Termópilas. Leonidas, con tan solo 300 espartanos, fue el encargado de la defensa. Jerjes le envió emisarios para que Leonidas se rinda. Este no quiso. Los soldados de Leonidas comenzaron a matar y eliminar una gran cantidad de persas. Jerjes no lo podía creer. Tanto lucharon los griegos que llegaron hasta el lugar donde estaba Jerjes en el segundo día de batalla. Pero al tercer día, un traidor llamado Efialtes le dice a los persas un camino que le permita atravesar la montaña y caer por sorpresa a la espalda de los griegos. Leonidas y los que sobrevivieron prefirieron seguir hasta el final. Mataron a los hermanos de Jerjes. Fue increíble, ¿no? ¿Cómo soldados le dieron tan dura batalla a cerca de 2 millones de persas? 2,5 millones de persas. Atenas fue incendiada y semidestruida por los persas. Pero luego los griegos se van a recuperar. Sí, se recuperan. Jerjes se retira y se logra la victoria de los griegos. Tercera Guerra Médica. Ahora la Tercera Guerra Médica va a ser enfrentada por otro rey persa. Jerjes no se queda tranquilo. Va a organizar otro ejército para derrotar a los griegos. Pero lamentablemente él muere.
no lo hace sino su hijo. ¿Quién es su hijo? Artajerjes. Entonces, ¿qué acontecimientos se dieron en la Tercera Guerra Médica? Surge la figura del rey persa Artajerjes. Atenas forma la Liga de Delos. Esparta no participa, forma la Liga del Peloponeso. Finalmente ya los griegos derrotan a los persas y se va a firmar un tratado. La paz de Calias o la paz de Simón. Siendo el combate de Euridimonti la victoria final de los griegos. Y como le digo, en el año 466 a.C., se firma la paz de Calias o la paz de Simón, donde los persas son derrotados por los griegos. Ahora va a haber una ciudad griega considerada la más importante de toda Grecia, que es Esparta. Sí, se convierte en la primera potencia de Grecia. Esto va a despertar la envidia de Atenas y más adelante se va a dar algo muy importante en la historia. Las guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Ahí está, ¿ves? Se firma la paz de Calias o paz de Simón, 466 a.C. ¿Qué consecuencias trajo las guerras médicas? Perdón. No se consolida Esparta, sino Atenas. Claro, ahora sí, profesor. Se da la hegemonía de Atenas. Se convierte Atenas en la primera potencia de Grecia. Esto más adelante dijimos, ahora sí corregimos, despierta la envidia de Esparta y se dan las llamadas guerras del Peloponeso. Muy bien. El siglo de Pericles, él es Pericles, ¿no? El siglo de Pericles fue la etapa de mayor desarrollo cultural y artístico. Él va a consolidar la democracia y embellece la ciudad. Durante el siglo de Pericles, es la etapa, como te digo, y ahí lo dice, ¿no?, de mayor desarrollo cultural y artístico. Pericles consolida la democracia, embellece la ciudad, en artes, en letras. Ahorita lo vamos a ver. Claro, ahora, Pericles fue abandonado por su primera esposa, pero luego conoció a Aspasia de Mileto, una mujer inteligentísima y talentosa, que inspira y apoya a Pericles. Claro. Ahora, Pericles no desea hacerla su amante a esta mujer, Aspasia de Mileto, y la convierte en su segunda esposa. Pericles fue elegido 5 veces, sí, fue elegido 5 veces líder de Atenas. Pericles fue un hombre rico que creía en el sistema que era la democracia. ¿Bien? Como le digo, va a haber un gran desarrollo en filosofía, en oratoria, en literatura, en historia, ¿no? Por ejemplo, en filosofía está Sócrates, está también Platón, que escribe La República. Aristóteles con su obra La Política, Demóstenes, el padre de la oratoria, Sófocles con su obra Edipo Rey, Heródoto, el padre de la historia.